Saludos mis panas, espero que tengan mucha salud y mucha buena vibra. En todos mis años con Volkswagen Escarabajo me ha tocado armar muchos motores de estos, para mí personalmente, en los cuales muchos me salieron muy bien, pero otros me salieron fatales, sobre todo los primeros, ya que no tenía mucha experiencia y en los manuales a veces la comprensión lectora no te da como que los detalles precisos para hacer las cosas correctamente. Hasta que vi los videos de Albirsu donde él explicaba esos tips increíbles, como qué tipo de sellador colocar en los bloques y todo ese tipo de detalles, he mejorado muchísimo mi armado de motores. Y no les voy a negar que sí me gustaría ya como que pasar a otro tipo de motor de la línea Volkswagen y a conocer un poco más sobre la inyección directa. Pero antes de eso me gustaría hacer un motor que sea a mi gusto. Y bueno, he estado investigando muchas cosas sobre motores, he estado leyendo mucho, viendo muchos videos y hay algunos tips que le voy a ir dando a medida que vaya ensamblando este motor, ¿ok? Y vamos a hablar ahorita del aceite, pero no del tipo de aceite que se le pueda echar al motor del Escarabajo, ya que es un tema demasiado polémico y cada quien tiene un criterio sobre qué tipo de aceite colocarle al motor del Escarabajo. Muchos dirán que esto le resultó bien, otros dirán que aquel no le resultó tan bien, pero es un tema muy extenso en el cual no voy a ahondar. Lo que sí vamos a revisar ahora es qué beneficio tiene el aceite para este motor. Entre más potencia tenga el motor, el volumen de aceite tiene que ser mucho más elevado para que así el aceite se pueda refrigerar de mejor manera, ya que a tener más potencia obviamente el aceite va a calentar mucho más. Y bueno, quería comentarles que hay un error que yo mismo cometí durante años y que yo pensaba que echarle más aceite al cárter hacía un beneficio al motor, y lo pagué bastante caro en algunas ocasiones y le voy a explicar por qué. Anteriormente, cuando yo hacía el cambio de aceite del motor de mi Escarabajo, siempre yo compraba los 3 litros de aceite, porque normalmente te vienen por litro, y el motor, obviamente en el manual decía que llevaba 2.5 litros de aceite, pero yo siempre le echaba los 3 litros porque pensaba que como el motor siempre por alguna sección escurre aceite o él va como que evaporando el aceite con las temperaturas, pensaba que era beneficioso que tuviera el nivel por encima de lo normal, y eso es un error que se paga muy caro. Digamos que aquí el cárter del Escarabajo está diseñado para recibir esos 2.5 litros de aceite, o sea que el nivel del aceite estaría más o menos como por aquí, suficiente como para que tenga continuamente una cantidad de aceite para que se vaya lubricando todo el interior del motor. Que la bomba va bombeando el aceite también se va escurriendo y entonces siempre hay una cantidad de aceite mínima que va a quedar para que se pueda succionar por medio de aquí donde va lo que llaman el colador de aceite. ¿Qué pasa si nosotros nos pasamos de aceite? El aceite va a llegar aquí hasta donde está el árbol de levas. El aceite puede llegar aquí hasta donde está el árbol de leva, y lo que va a pasar es que el árbol de leva va a actuar como una especie de licuadora, va a empezar a licuar el aceite y eso va a hacer que el aceite tenga una cantidad de burbujas que van a ser succionadas por la bomba de aceite, y eso va a traer consecuencias fatales al motor, ya que va a producir mucha fricción. Por eso es que no se le puede echar una cantidad tan elevada de aceite, porque es inevitable que la leva vaya creando burbujas en el aceite. Ahora, hay muchos aceites que si ustedes leen en sus propiedades va a decir que es antiespumante. El antiespumante es un aditivo que lleva el aceite para evitar que se formen esas burbujas, pero con el uso continuo, y acuérdense que siempre partículas de combustible van a estarse mezclando con el aceite. Aparte de eso, el aceite también se va degradando con el tiempo y es inevitable de que si le echas una cantidad muy alta de aceite va a empezar a escurrir demasiado y va a producir muchas burbujas de aceite que son súper perjudiciales. No tienen ni idea de lo perjudicial. Yo fundí un motor por eso, hasta un poquito más de 1 litro, y yo lo llené hasta el tope. Y recuerdo que esa misma tarde se me trancó la concha principal. En ese tiempo no le vi ningún sentido, porque si estaba pasado de aceite, ¿cómo se va a fundir? Pero con el tiempo, investigando, me di cuenta de que había sido porque el exceso de aceite que le eché fue demasiado grande y el árbol de levas y el cigüeñal hicieron una chicha. Ahora, otro fallo también que te produce el colocarle un exceso de aceite es que cuando tú vas en una curva o vas en una zona con bamboleo en el motor, mucho de ese aceite se va a dirigir hacia las cámaras y ese aceite se puede trasladar a las guías de válvula. Además, el cárter podría bajar mucho el nivel porque todo el aceite se va
hacia las cámaras. Eso también es algo muy malo. Entonces, si en un principio del video les dije que a más potencia del motor es más beneficioso tener más volumen de aceite, porque ahora estoy diciendo que colocarle más aceite es malo. Bueno, es porque este cárter está diseñado exclusivamente para esa cantidad de aceite, pero no quiere decir que no podamos modificar el motor de alguna manera para poder agregar más aceite de una manera segura. La primera modificación que pueden hacer para poder aumentar el nivel de aceite de manera segura es instalar una bomba de 32 milímetros con portafiltro. Y el filtro que vayan a instalar puede ser un filtro que sea de alto volumen, o sea, que sea muy grande. Eso va a hacer que puedan echarle hasta un poco más de medio litro de aceite, lo cual eso ayuda a que la circulación de aceite también beneficie en la refrigeración. Otra de las cosas que pueden hacer y que a mí me encantaría hacer con este motor es instalar un sobrecárter de aceite. El sobrecárter de aceite es un cárter, así como lo estoy colocando aquí en esta foto, es un cárter adicional que se coloca aquí en la sección de abajo, ¿verdad? Este cárter adicional hay de distintas medidas, desde medio litro hasta 3.5 litros. Y obviamente la cantidad de aceite que le vas a agregar en ese cárter adicional va a depender de la necesidad que tenga el motor. Por ejemplo, un motor 1600 no es necesario que coloques un cárter de 3.5 litros porque creo que es excesivo. Pero quizás para un motor 1600, quizás con un árbol de leva un poco elevado, le puedes instalar un sobrecárter de aceite de 1.5 litros y eso te va a ayudar muchísimo a que tengas un volumen más alto de aceite para que este se pueda refrigerar mucho mejor. Ahora, hay muchas otras modificaciones como el full flow y hay modificaciones donde le colocas un radiador externo, pero ya eso es un tema más complicado y yo no soy partidario a los radiadores externos por el hecho de que tienes que instalarle sí o sí un electroventilador y es como una carga eléctrica más. Quizás en ocasiones vas a tener que reemplazar, si tienes generador, vas a tener que instalar para poder mantener toda la carga en el escarabajo. Así que bueno, es un tema que a algunos les gusta, a otros no, pero yo personalmente, para mejorar la refrigeración del aceite, me iría por la bomba con portafiltro y el sobrecárter. Ahora, el sobrecárter también tiene un temita delicado, que es que si tú tienes el carro muy bajito, él va a hacer que el bloque del motor esté extendido hacia abajo, o sea que puede pasar que pegue con una piedra o puede pegar con algún desnivel de la carretera. Así que eso es una de las previsiones que tienes que tomar cuando instalas un sobrecárter de aceite. Marca puede ser EMPI, SCAT, patrocínenme si quieren. Entonces bueno muchachos, les venía con este video, es bastante corto, solamente quería explicarle eso. Este motor, como les digo, estoy tratando de reunir piezas poco a poco para armar el motor definitivo que siempre he querido. Yo cuando estudiaba mecánica, yo duré un tiempo trabajando para motores fuera de borda, pero ya eso es un story time para otro momento. Aprendí muchísimo sobre los sistemas de lubricación y sobre los motores de competencia. Y una de las cosas que mi profesora me decía era que cuando tú estás armando un motor, lo que tienes que buscar siempre es evitar la mayor cantidad de fricción que se produzca dentro del motor. O sea, y eso se hace con una buena medición que esté todos los estándares y los valores propuestos en el manual de usuario de Volkswagen en este caso, y tratar de mejorar muchísimo lo que es la lubricación. Así que bueno muchachos, gracias por ver este video y bueno, ya saben, a medida que yo vaya haciendo descubrimientos y cosas que vaya a agregarle a este motor, se las voy contando en próximos videos.